Después de resolver el problema sobre llave de torsión que planteamos en el video pasado, en este vamos a introducirnos a desarrollar la última sección del capítulo 3. Vamos a ver entonces las cargas normales distribuidas que se clasifican en dos fundamentalmente: cargas de superficie, cargas normales de superficie y cargas normales lineales. Y después vamos a hacer unos ejercicios sobre esos dos temas. Empecemos entonces con la llave de torsión. Habíamos visto en el video anterior que un sistema de fuerza se puede convertir, se puede reducir a un sistema fuerza par, que si la fuerza y el par son perpendiculares entre sí, entonces se puede reducir a una sola fuerza. Si no son perpendiculares entre sí, si es un sistema general fuerza par, entonces lo podemos reducir siempre a lo que se denomina una llave de torsión, que es un sistema fuerza par en donde los dos tienen la misma dirección. ¿Y cómo se hace esto? El sistema general se toma el par y se descompone en uno que sea paralelo a la fuerza y uno que sea normal a la fuerza. La fuerza y el normal a la fuerza se pueden entonces reducir a una sola fuerza. Y como el que es paralelo a la fuerza es un vector libre, entonces nos queda la llave de torsión. Nos dan estas dos cantidades estáticas, una fuerza R y un par, que están aquí aplicados en el origen de un sistema coordenado rectangular, y nos piden determinar la llave resultante y además el punto P, donde el eje de la llave intersecta el plano XY. Eso es lo que... Entonces ya sabemos, para descomponer el par en dos componentes, uno que sea paralelo a la fuerza, entonces tomamos el vector unitario de la fuerza, de la línea de acción de la fuerza, que nos da esto. Luego entonces tomamos el producto punto par vector unitario de la línea de acción de la fuerza para encontrar la componente paralela a la fuerza, la componente del par, y lo obtenemos aquí. Es un escalar, por supuesto, y en expresión vectorial tenemos entonces su magnitud por el vector unitario de la línea de acción de la fuerza. Y entonces la otra componente, la componente normal, pues es la diferencia entre el vector par y su componente paralela a la fuerza, y nos da entonces esta cantidad. Y esto por supuesto, como el punto, como la fuerza se traslada a un punto cualquiera, pues la componente normal no es más que el momento de la fuerza respecto de este punto, o sea, la fuerza se traslada paralela para acá, y eso pues es el vector, el producto cruz del vector posición de este punto, que es un punto de la fuerza respecto del origen, como ya lo habíamos visto. Y entonces eso es el resultado de este falso determinante, en donde aquí tenemos los vectores unitarios de los ejes, aquí tenemos las componentes rectangulares del vector posición, y aquí tenemos las componentes rectangulares de la fuerza, como ustedes ya saben. Y esto nos da entonces, desarrollar este determinante nos da esta expresión, que como ya sabemos es igual entonces a la componente normal del par, y por tanto esta expresión es igual a la componente
a la componente en X del par normal, este igual a la componente en Y del par normal y este la componente en Z del par normal. Entonces, con estas tres ecuaciones escalares, con dos es suficiente, con estas dos ecuaciones escalares nos dan las coordenadas del punto P. Y esta, por supuesto, se satisface también reemplazando estos valores aquí. Y entonces, nuestra llave de torsión es esta. Se traslada la fuerza aquí, tenemos la fuerza y tenemos el par, que es un vector libre, el par paralelo a la fuerza. Bueno, vamos ahora entonces a las cargas normales distribuidas. Hasta el momento hemos visto solo fuerzas, solo cargas concentradas. Y vamos entonces a tratar aquí las distribuidas. ¿Qué son cargas distribuidas? Pues son cargas que están distribuidas o bien en un área o bien en una línea. Las cargas distribuidas en un área, ojo, son todas normales, ¿no? Todas normales. Entonces, en un área, pues es una carga que está en un área plana, por ejemplo, en el área de carga, que así se la llamamos, que está en el plano XY. Estas cargas están distribuidas allí y llamamos entonces el área de carga, ya lo dije, está la superficie sobre la cual actúa la carga. La intensidad varía según la posición del punto del área de carga, varía y entonces la expresamos como P de XY y está por supuesto en unidades de fuerza sobre área, unidades de fuerza sobre longitud al cuadrado. Y entonces, en este caso, siendo normales al plano XY, pues son paralelas al eje Z. Y entonces fíjense ustedes que si tomamos un diferencial de área del área de carga, ahí tenemos una intensidad de carga que es P y la resultante infinitesimal es dr, que es P por dA. Y entonces la resultante final de toda la carga, pues será el volumen, este volumen infinitesimal. Y es una de las infinitas componentes de la resultante. Entonces la resultante final pues nos va a dar la suma de todo esto, que no es más que la integral. O sea, en cargas distribuidas trabajamos con integrales. Cuando trabajamos solamente con cargas puntuales, cargas concentradas, no había necesidad de las integrales. Entonces aquí tenemos que la resultante es esto, la integral en la región A de P de A. Y si nosotros observamos aquí, ¿esto qué es? Esto es un pequeño volumen, un volumen infinitesimal. ¿De cuál volumen, de cuál región? De esta región comprendida entre el área de carga y esta parte superior que me da, digamos, las terminaciones de cada intensidad de carga, me indica la intensidad de la carga según el punto, esta área superior que se llama superficie de carga. Y entonces fíjense que la resultante la podemos también interpretar geométricamente, como si fuera el volumen comprendido en esta región entre el área de carga y la superficie de carga. Bueno, ahí tendríamos entonces la resultante de esa carga distribuida de superficie. Y necesitamos, por supuesto, para determinarla bien, esa resultante, su línea de acción. Y entonces, en este caso particular, es paralela al eje Z y nos interesa conocer entonces el punto, las coordenadas del punto donde su línea de acción intersecta, por ejemplo, el plano XY. Y entonces, otra vez, utilizamos aquí Variñón. Variñón nos dice que la suma de las componentes, la suma de los momentos de las componentes es igual al momento de la resultante. Y entonces, si aquí tenemos la resultante, su línea de acción pasa por aquí, y entonces,
Si queremos, por ejemplo, encontrar momento respecto del eje Y, entonces R por X trazo, que así se llama entonces esta coordenada del punto P, R por X trazo, que es el momento de la resultante respecto del eje Y, es igual a la suma de los infinitos momentos de esas componentes de la resultante, que es dr respecto de este punto, y ese está a una distancia x cualquiera, dependiendo de la posición de dA. Y entonces lo tenemos aquí, que x trazo por la resultante es igual a la suma de P dA, que es dr por x. Y en forma análoga encontramos también esta expresión para y trazo. Ahora, volviendo a la interpretación geométrica, vemos que x trazo es esto, es exactamente esto, y y trazo es exactamente esto. Estos puntos calculados, esas coordenadas de ese punto calculadas por, teniendo en cuenta las consideraciones geométricas, son los puntos, son las coordenadas de un punto especial del volumen que llamamos centroide. El centroide del volumen, eso lo veremos en un capítulo posterior, pero aquí lo mencionamos. Y entonces el centroide tendrá también una coordenada C dentro de esta región, una coordenada C. Pero aquí, para efectos de la resultante de cargas distribuidas, esa coordenada Z no es relevante. Muy bien. Eso es entonces lo que concierne a cargas normales distribuidas. Vamos entonces a ver ahora cargas normales lineales. ¿Qué son? Son cargas distribuidas en un área que tiene una dimensión muy pequeñita comparada con la otra. Es una franjita. Y entonces, si es muy pequeña, podemos suponer que es una línea. En vez de una franjita, es una línea. Y entonces, eso es lo que tenemos aquí. Tenemos una carga distribuida, carga normal distribuida sobre esta línea. Y entonces, otra vez aquí tenemos una intensidad de carga que varía a lo largo de la línea y está, por supuesto, ahora en unidades de fuerza por unidades de longitud. Aquí estaba en unidades de fuerza por longitud al cuadrado sobre área. Aquí es por unidades de longitud. Y entonces, la resultante pues es la suma de W de Y, que es ese dr para una distancia ds aquí, y esto es en general, ¿no? Esto es en general. Y entonces vamos a trabajar solo con cargas distribuidas lineales, pero sobre una recta. En esta primera parte, tercer capítulo vamos a tratar solamente de eso. Y entonces supongamos que tenemos una carga distribuida sobre una recta que sea paralela al eje Y. Y entonces aquí tenemos que en esta distancia de Y tenemos una dr que vale W por dy, la intensidad de carga en ese punto por dy. Y entonces la resultante de esa carga distribuida lineal es esto, la integral entre A y B, la carga está entre este punto y este punto, por W de Y, y es otra vez el área comprendida entonces entre la recta y el diagrama de cargas, Muy bien, entonces de aquí, para encontrar, por ejemplo, la posición de la resultante, pues tenemos otra vez Variñón, que viene en nuestra ayuda, y tomando momentos respecto del eje X, por ejemplo, decimos que es igual a R por Y trazo, la ordenada Y de la resultante, del punto donde la resultante intersecta la línea. Y entonces Y trazo pues será esto, ¿no?
el numerador es la suma de los momentos de dr respecto del eje x, y esto pues es la resultante. Pero vamos a hacer un par de ejemplos que son muy prácticos, son casos que nos encontramos permanentemente en las estructuras. Veamos una carga triangular, una carga distribuida triangular sobre esta viga, por ejemplo. Y esa carga distribuida triangular tiene un valor 0 aquí y un valor máximo W sub 0. Por supuesto que esto está en unidades de fuerza sobre unidades de longitud. Este valor es conocido. Y entonces, aplicando lo que vimos aquí, entonces vamos a ver cuánto vale dr. dr pues valdrá W de x por dx. ¿Y cuánto vale W de x? Fíjese, es variable según x. Y entonces aquí este W de x lo podemos encontrar por proporcionalidad de estos dos triángulos semejantes. W sub 0 es a L, como W de x es a x. Y despejando de allí W de x, encontramos entonces que W de x vale W sub 0 sobre L por x, y multiplicado por dx nos da nuestra dr. Y ese dr integrado entre 0 y L nos da entonces finalmente el valor de la resultante. Y de acá, integrando esto, nos da que el valor de la resultante es esto. ¿Qué es esto? No es más que el área de este triángulo. Como habíamos visto en el caso general, el área de este triángulo, que es la longitud de la recta, comprendida entre la longitud